Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí tan numerosos después de un segundo día con actividades tan continuas y tan intensas para el equipo. Desde la Comisión de Igualdad, en octubre dijimos a Marga si nos podía hacer un huequito para venir a darnos una conferencia. En principio, como el 8 de marzo cayó en sábado, al final lo que se decidió con ella que era mejor hacer la actividad la semana posterior, pero en principio se enmarca dentro del día 8M. Por lo que lo primero es darte las gracias por hacernos este huequito. Al final llegó anoche, se tiene que ir mañana, pero afortunadamente, o sea, esta tarde, el plan era que se quedara hasta mañana y poderla llevar a ver algún yacimiento como el Abril Romaní, pero al final tendrás que volver, lo siento, tendrás que hacer ese Luego por eso. sacrificio. Eso a lo mejor lo has hecho a Luego, propósito. mucho a propósito, digo, así me invitan otros. Por lo que, bueno, yo creo que casi todas la conocéis, pero bueno, por supuesto que es un honor para todos nosotros tener aquí a la profesora Marga Sánchez Romero. Me he apuntado porque son muy largos tus cargos. Catedrática de Prehistoria de la Universidad de Granada, vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Internacionales. No, internacionales no, institucionales. Institucionales. Si tuviera que Espera. llegar la internacionalización, Espera. yo ya... Este es el problema. No, es que como pone... No. Ahora ya... No, ¿sabes lo que pasa? Que en algunas pone INT y entonces la gente se quiere que es No, no. internacional. Digo, lo que me faltaba a mí. He hecho institucionales, Vale. O sea que, pero bueno, internacionales también tienes cosas, O sea, que decir que no. Y como sabéis, su investigación se centra en género, infancia y la vida cotidiana en la prehistoria, con un enfoque que reivindica sobre todo el papel de las mujeres en la historia. Es miembro, bueno, fundadora de Past Woman, que también conoceréis todos, y ha trabajado activamente a lo que nos viene a explicar hoy, que es visibilizar las investigaciones feministas en arqueología y promover una lectura más inclusiva del pasado. Hoy nos ofrece la conferencia, como veis, de Contar las mujeres de la prehistoria, algunas experiencias de divulgación científica, en la que nos enseñará cómo reconstruir y comunicar la historia de las mujeres en la prehistoria, superando todos los estereotipos y fomentando una visión mucho más inclusiva del pasado. Gracias de nuevo y todo tuyo. Gracias. Bueno, me voy a levantar. Pon el teléfono aquí para no pasarme el tiempo. Muchísimas gracias, Gemma, muchísimas gracias, Alipe, muchísimas gracias, Marina, a todo el mundo que ha pensado que yo podía estar aquí esta mañana. La verdad es que estoy absolutamente feliz de estar aquí. Es un lugar mítico de la prehistoria española, el IPES, así que, bueno, pues aunque había venido a Tarragona algunas veces, incluso he hecho alguna cosa con el Instituto de Arqueología, pero no había estado nunca aquí. Así que además he tenido la gran suerte de dar un paseo por vuestras instalaciones y ha sido muy emocionante. La verdad es que ha sido muy interesante y muy emocionante pasear. Y además quiero daros la enhorabuena, porque esto es el trabajo de mucha gente, por el magnífico descubrimiento y sobre todo la magnífica presentación que hiciste ya ayer de Pink. Es verdad que me ha robado un poco el protagonismo y entonces estoy un poco molesta, ¿no? No voy a negarlo, pero es verdad que de verdad daros la enhorabuena por cómo se hizo todo, cómo se desarrolló y por esa... Comentaba antes con Marina que yo en el 23 estuve en julio en Atapuerca y estuve en la cima del elefante y me contaron que en la campaña anterior, en el 22, había... Entonces, que ayer coincidiera todo, yo venía en el tren viendo la presentación en YouTube y que coincidiera todo y que hoy haya podido verlo, pues ver ese rostro, ¿no? Hablaremos ahora también de alguna cosa de ese tema, pues la verdad es que ha sido muy emocionante y estoy súper agradecida. Bueno, yo vengo a contaros mi experiencia, ¿vale? Yo no vengo no vengo a enseñar nada, no podría. Vengo a contaros una experiencia de cómo entiendo que deberíamos hacer una cosa que más allá de la perspectiva feminista que yo tengo y que creo que es muy necesaria, más allá de todo, yo vengo a hablar de divulgación científica, ¿vale? Una cosa que además aquí también hacéis muy bien, o sea que tampoco voy a enseñaros nada, vengo a contaros mi experiencia y cómo yo la matizo y por qué la matizo, ¿no? Yo creo que la divulgación científica hace que seamos pertinentes y es muy importante que le enseñemos a la gente que somos pertinentes. Y con esto voy a empezar porque ese mostrar a la gente que somos pertinentes tiene una enorme responsabilidad también. Y cómo en algunas ocasiones la norma, lo que es lo normativo,
nos come y no deja que seamos capaces de explicar la variabilidad de la experiencia humana, ¿no? Por eso voy a empezar con un ejemplo que seguro mucha gente conoce, que es este de un enterramiento que apareció en Módena una necrópolis del siglo IV después de Cristo, que se llama, aparecieron dos cuerpos enterrados, veis que parece que están como, ¿no? Así como juntitos, y desde el primer momento la gente que excavó esta sepultura no podía identificar el sexo de la gente que estaba enterrada, ¿vale? Pero ¿qué os imagináis que dijeron de esta pareja? Pues que, ¿no? Amante, un hombre y una mujer que habían muerto, bueno, imaginaros Italia, o sea, Romeo y Julieta del siglo IV, así son dos amantes que fíjate que están ahí como apoyaditos el uno en el otro, se han enterrado juntos para la eternidad. No había datos científicos, pero el discurso estaba hecho. Y además nadie lo ponía en duda. Nadie dijo, oye, ¿y si son dos hombres? Nadie lo puso en duda, porque en la norma nos sentimos a gusto, en la norma nos convence, no hay que preocuparse ni hay que preguntarse por nada. Cuando esto se descubrió en 2007, en 2017 se hace un análisis de péptidos y se descubre que son dos hombres. Fue como un poco revolución, ¿no? Porque además, fijaros, están en el Museo de Módena, le hicieron una estructura para estar y pone amantes, ¿eh? En el Museo de Módena pone amantes. Claro, cuando se descubrieron que eran dos hombres, ya empezaron a como, uy, ¿y ahora qué? Porque, claro, es que la homosexualidad en el siglo IV después de Cristo está prohibida. Pero bueno, todo el mundo sabe que la prohibición no termina con lo prohibido, simplemente lo enmascara, intenta ocultarlo, pero no acaba, ¿no? Con lo prohibido. No estaban relacionados genéticamente, eran dos soldados que habían muerto juntos. Fijaros, cuando teníamos el dato científico ya no teníamos explicación para dar, ¿no? Eso también es lo bonito de la arqueología. A mí es que, y no sé si alguna vez sabremos por qué esa pareja se enterró junta. Pues ya está, en prehistoria hay muchas cosas, asumámoslo también, que no vamos a poder saber y no pasa nada, es que sabemos otras muchas. Pero con esto quiero decir que en el Museo de Módena siguió poniendo amantes, porque decía que era una de las posibilidades interpretativas y que, por tanto, ¿por qué no iban a ser amantes? Y lo han dejado así. Si vais al Museo de Módena veréis que pone amantes. De hecho, yo utilicé esta fotografía, le pedimos permiso al museo, le utilicé una cosa y no lo confirmaron, que sepáis que sigue poniendo amantes, ¿no? Desde el museo. Pero, claro, ahora ya no sabemos lo que es, ¿no? El dato científico hace que ya no tengamos una explicación clara. Y como digo, no pasa nada. Pero fijaros como antes nadie se había planteado otra cosa y no sabíamos lo que era. Con eso digo que la norma, la explicación con la que nos sentimos con comodidad, muchas veces nos arrastra en la explicación sin darnos mucha más cuenta de cosas. Y yo empiezo, y aquí creo que todo el mundo lo entiende de esa manera, pero yo insisto en comentarlo. A mí me parece que debemos reivindicar el valor de lo que hacemos desde las humanidades, desde la historia, la arqueología, la historia del arte, la antropología. Tenemos que reivindicar. Es cierto que son disciplinas científicas que en muchas ocasiones nos vemos muy atacadas porque parece que lo que buscamos es simplemente el saber por el saber o el dato ¿no? curioso, la curiosidad, qué curioso lo que haces, ¿no? Y eso creo que es también una forma pensada para eliminar la potencia y la pertinencia de las humanidades. Yo creo que somos las personas que somos capaces de hacer discursos críticos sobre la realidad, porque tenemos la información para hacerlo, porque sabemos cómo funcionan los procesos históricos, porque sabemos cómo funcionan las sociedades y, por tanto, es que tenemos esa capacidad. Y claro, yo entiendo que eso hay alguna gente que prefiere la simplificación, que prefiere la norma, que prefiere la solución fácil. Eso chirría. Porque es mucho más fácil decir, no, esto es así porque ha sido siempre así, que decir, perdona, no, vamos a parar, vamos a ver cómo esto realmente así no ha sido siempre. Y que la forma de solucionar el conflicto, que el conflicto es inherente a la especie humana. O sea, avanzamos porque tenemos conflicto. Otra cosa es que el conflicto lo resolvamos de forma pacífica, violenta, con violencia estructural, con violencia física, pero el conflicto es inherente. Lo que no es inherente, por ejemplo, es la violencia, ¿no? Hay otras, de hecho, si todos nuestros conflictos lo hubiéramos solucionado de forma violenta, probablemente ninguno estaríamos aquí. Hubiéramos acabado con la especie, ¿no? La colaboración, la solidaridad, esas estrategias de cuidado, del que hablaremos después, pues son muy importantes también para la sociedad. Entonces, romper ese discurso que alguna gente quiere que hagamos, pues evidentemente tiene su complejidad y tiene su crítica.
Y por eso pongo esto aquí, porque tenemos una responsabilidad con el discurso que hacemos. El discurso que hacemos es muy pertinente y debemos ser conscientes de ello y además transmitirlo así. Y tenemos que construir nuevas narrativas porque nos falta narración de las sociedades del pasado. Hay gente que no está en las sociedades del pasado y deberíamos. Yo lo hago, esto cada cual, oye, faltan muchas cosas, cada cual debe elegir cuál es su objetivo, ¿no? Cuál es su, no voy a decir lucha política, pero sí su reivindicación de la disciplina como elemento de transformación social. Yo hago arqueología porque lo que quiero, o intento al menos, es transformar la sociedad en la que vivimos. Esa es mi idea. Y cuando yo miro a las mujeres del pasado, no las miro, o sea, las miro porque me interesan ellas, pero sobre todo me interesan las mujeres del presente, ¿no? Y la sociedad del presente en general. Por tanto, cada cual, oye, elegirá la perspectiva o la idea o lo que más le interese, ¿no? Porque todos son interesantes. Pero para mí, mi gran o mi apertura, ¿no? Es darme cuenta de lo que el feminismo podía hacer en la arqueología y lo que el feminismo podía hacer en la sociedad. Entonces, claro, yo me pregunto por qué es necesario que hagamos una arqueología feminista, ¿no? Alguien se puede, oye, yo estudio el dato científico, publico el dato científico, a mí lo del feminismo me da un poco igual, porque no nos da igual, no nos da igual como persona, como científica, como científicos, como gente que estamos en el mundo, el feminismo es muy pertinente. De hecho, yo pienso, en mi opinión, el feminismo es el movimiento, la teoría política, la práctica que realmente ha sido más impactante en el siglo XX porque nos ha puesto a las mujeres en los lugares donde a finales del XIX, principios del XX no estábamos. Entonces, todo ese recorrido del siglo XX lo ha hecho el feminismo como movimiento social, político, teórico, activista, ¿no? Desde muchos lugares distintos. ¿Pero por qué es necesaria? Bueno, pues porque las mujeres estamos excluidas de los discursos históricos. O sea, yo creo que en este punto podemos estar de acuerdo. Tú abres un libro de texto de primaria, secundaria, y ahí no hay mujeres. Está el genérico hombre, que no es genérico, yo creo que, ¿no? O vas a un museo y en los museos cuesta ver representaciones de mujeres. Ahora empezamos a ver lentamente algunas cosas, donde sí creo que se avanza un poquito más en todos los temas de las revistas de divulgación científica, que ahí creo que son más conscientes, bueno, tienen más facilidad también. Yo trabajo mucho con gente de museo, tengo grandes amigas y amigos en direcciones de museos y sé lo complejo que es transformar la exposición permanente de un museo. Hay más flexibilidad en la temporal, en el recorrido, pero sé el trabajo que cuesta. No soy una inconsciente que diga, no, no, es que no lo hacéis porque no queréis. Hay una parte de que es muy personal y muchas veces pues son determinadas personas las que son capaces de mover eso y cuando entra otra persona pues ya a lo mejor eso se queda estancado y ya no funciona. Y también os digo que yo estoy un poquito cansada, pero lo acepto, pero estoy un poquito cansada de que las mujeres seamos el recorrido del 8 de marzo o el itinerario que hacemos el 8 de marzo o el recuadrito azul de los libros porque yo no quiero estar en un recuadro. Yo creo que no nos merecemos estar en un recuadro, nos merecemos estar en el texto, ¿no? Entonces, es verdad que todas estas cosas están empezando a cambiar lentamente, pero bueno, si yo cuento mi experiencia cuando yo empecé a pensar esto, cuando terminé la tesis, que yo terminé la tesis en el siglo pasado, en el 99, pero era el siglo pasado, o sea, si os cuento el recorrido de estos 25 años, bueno, no hay color, no hay color, ¿vale? O sea, no, la gente, esto era cuando yo empecé a decir, oye, yo voy a estudiar a las mujeres en la prehistoria. Esto era de risa. O sea, la gente o bien se cabreaba o bien era una cosa tangencial, la curiosidad, una cosa, bueno, una historia lateral, que no era una historia de verdad, ¿no? Era la historia, pues, ¿no? De la anécdota, de la curiosidad. ¡Ay, estudian mujeres! ¡Ay, qué mona! ¿No? Qué cosa, ¿no? Y niños también. ¡Ay, los niños! Entonces ya morían, ¿no? Pero es verdad que estamos excluidas y, como explicaré ahora, estereotipadas en el discurso histórico. Y lo hacemos porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal. ¿Qué queremos decir con una sociedad patriarcal? Pues una sociedad patriarcal en la que el poder por norma está en manos masculinas. ¿Significa eso que en la historia no ha habido mujeres poderosas? No, claro que ha habido mujeres poderosas. Hay mujeres que han tenido determinados tipos de poder distintos, ¿no? Que eso es os voy a contar, te voy a terminar esto y os voy a contar una anécdota muy curiosa. Entonces tenemos relaciones, el patriarcado funciona porque existen
relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, lo que pueden hacer las mujeres, lo que deben o lo que no pueden hacer o lo que no deben hacer, y eso se construye, se sostiene así, y con el patriarcado pues se sostienen formas económicas como el capitalismo, en fin, es un entramado que lleva más de 2000 años y que ha funcionado porque ha sabido adaptarse en cada momento. El patriarcado hace así y se recoloca. Que las mujeres nos ponemos aquí, el dice, bueno, venga, vale, me pongo y me vuelvo a recolocar. ¿No? Todavía tiene suficiente, digamos, permeabilidad para que no rompamos, pero seamos capaces de incluirnos a nosotras, ¿no? Algunas veces también con perjuicio para nosotras. Pero bueno, y eso lo ha hecho a través de determinadas estrategias, ¿no? De cancelación de las mujeres, que las mujeres no tengamos una genealogía en la que fijarnos, que cuando nos levantáramos por la mañana y dijéramos, ¿qué puedo ser yo en el mundo? Pues en el mundo no puedes ser cosas porque no hay como tú, ¿no? Y esa ruptura de la genealogía y de esas miradas y de esos ejemplos, pues eso lo hacemos y luego, como he dicho, generaremos estereotipos. Este del poder es muy curioso. Mirad, no sé si, seguramente sí, habéis oído un artículo que apareció sobre una necrópolis francesa, si no me equivoco, del mundo del hierro, en el que se había demostrado que había prácticas de matrilinealidad, ¿vale? Que en los enterramientos que habían encontrado eran, sobre todo, las mujeres tenían relaciones genéticas entre ellas y los hombres no, con lo cual había habido una exogamia masculina y que, bueno, ese artículo estaba embargado, como pasó ayer, y a mí me llamaron de dos periódicos distintos, me llamaron del diario.es y de ABC. La obsesión de los dos periodistas, un hombre y una mujer, la obsesión de los dos periodistas era poner matriarcado en el título. O sea, era lo que querían. O sea, esto significa que las mujeres eran las que mandaban. Ay, no, espera, te explico, ¿no? Y los dos me decían, que me has fastidiado el título, ya no puedo poner matriarcado con la explicación que me has dado. Y digo, bueno, pues me alegro que te haya dado esa explicación. Ahora hablaremos también de temas de prensa. Me alegro de que te haya dado esa explicación y porque no son prácticas. Pero claro, fijaros, como las mujeres hemos decidido que no tienen poder, ningún tipo de poder, o no tienen, o ya cuando tienen un poquito, ya es que es un matriarcado, ¿no? No somos capaces de ver esa variabilidad en la organización social, en los distintos tipos de poder, en los distintos ámbitos de poder. Somos absolutamente lineales. La norma es que las mujeres no tengan el poder. Por tanto, que hay una ya había un matriarcado en la edad del hierro, ¿no? Otra vez la norma. Bien, evidentemente la arqueología, y yo creo que debemos ser muy conscientes, precisamente por esto, por lo que he empezado diciendo, porque somos pertinentes y se demuestra, porque la arqueología ha sustentado muchos de los grandes problemas que ha tenido el mundo en el final del siglo XIX y el siglo XX. La arqueología ha sido bastante colonialista. Yo creo que ya no en los últimos años no, pero ha sido una ciencia muy colonialista, ha sido una ciencia muy androcéntrica, se ha sustentado los grandes hilos argumentales de finales del XIX y del siglo XX, ¿no? O hasta finales del siglo XX. Ahora somos mucho más conscientes, pero bueno, habréis leído seguramente los artículos de Almudena Hernando que habla sobre la globalización, ¿no? Cómo la arqueología ha permitido, sostenido esa idea de que yo voy allí, pero es que yo te voy a enseñar, es que tú no estás civilizado como estamos, ¿no? Tienes, y eso, pues como digo, también lo ha hecho la arqueología. Y una de las cosas, uno de los discursos que ha sustentado es el discurso de la desigualdad. La arqueología surge como disciplina en el siglo XIX y ahí es cuando, claro, ¿quiénes hacen arqueología en ese momento? Pues los hombres de la élite intelectual y económica. Son quienes pueden, tampoco todos los hombres, son algunos hombres que están preocupados por lo que ha pasado en el siglo XIX. No vamos a entrar, pero la revolución industrial que acaba de terminar, las guerras en Europa que acaban de terminar también, las grandes guerras en Europa, con las napoleónicas, el principio de los procesos de descolonización y el voto femenino, ¿no? La impertinencia del sufragismo de las mujeres. Y la arqueología toma posición, ¿no? Y toma posición en los términos en los que hace divulgación, en lo que cuenta a la gente cómo son las sociedades del pasado. Mira, esta imagen a mí me gusta mucho porque creo que tiene un discurso, iconográficamente es maravilloso. Fijaros, es una familia del Paleolítico, es de principios del siglo XX, y es una familia nuclear del Paleolítico, ¿vale? Tenéis al señor, así, bueno, mirando al horizonte. Él va a venir todo, va a tener toda la información, no se va a perder nada, ¿no?
Fijaros en ella. Ella está mirando a la criatura, ¿vale? Está mirando a su hijo o a su hija, ella no va a ver venir nada, o sea, está subsumida en lo que es, porque podrían haberla puesta con el crío en brazos y mirando al horizonte, pero no, está mirando a la criatura. Toda la información que vaya a tener ella la recibe a través de ese señor que está ahí tan puesto tan lindo, ¿no? Y las otras dos miembros del grupo infantiles ni siquiera tienen cara, están vueltos. O sea, me parece que es el análisis de dónde estamos las mujeres, dónde está esa idea de las mujeres a principios del siglo XX, tal y como nos la enseña la arqueología, ¿no? El señor que tiene el conocimiento y además la técnica, la mujer que está adornada, porque tiene un collarcito, enseñándonos una maternidad que no es una maternidad real, porque esa maternidad que parece que, ¿no? Como está muy subsumida en ella, la maternidad, sabes que es otra cosa, o sea, es verdad que es cuerpo, que es sentimiento, pero es tecnología, innovación tecnológica, es conocimiento, o sea, son muchas más cosas, no es cuerpo físico, son muchas más cosas. Y me voy a decir, bueno, esto es lo que pasa en el principio del 20, esta es la idea que tenemos. Y es cierto que hemos cambiado, pero yo voy a poner 3 ejemplos de 3 noticias de prensa en las que realmente a las mujeres nos siguen situando en esos lugares. No sé si, seguramente igual, estoy en un ámbito en el que no me cabe duda, conocéis ese artículo que apareció en 2018 que hablaba de la historia genética de la península ibérica en los últimos 8.000 años, ¿vale? Y se publicó, pues bueno, que habían venido unos señores ¿no? Como del centro de Europa que se habían cargado a todos los señores hace 4.500 años y habían sustituido el cromosoma Y. Eso salió en prensa. Tú te lees el artículo, un artículo muy cortito, lo que te dice que es verdad que ese cromosoma Y se va sustituyendo, no pasa en toda la península ibérica, en el sur, en Andalucía, hay más resistencia a ese cambio, pasa en 400 años, o sea, no hemos encontrado cosas llenas de hombres muertos que lo hubiéramos detectado fácilmente, ¿no? Que es la prueba arqueológica para, o sea, si lo han matado a todos, ¿qué han hecho? ¿Dónde los pocos? ¿No? A todos, además, ¿no? Pero, fijaros, esto, claro, imaginaros, la prensa inmediatamente. No hay un artículo en El País, hay un artículo que dice, porque no me lo he traído ese, pero quiero señalarlo, como hace 4.500 años todos los hombres de la península ibérica fueron masacrados o algo así. Y el subtitular, que me parece más grave todavía, dice, los yagnayas tuvieron acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, según la Universidad de Harvard. ¿No? Analicemos la frase, como decía aquel, ¿no? O sea, acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez. O sea, no es que no, según la universidad, claro, si lo dice la Universidad de Harvard, perdóname, pero es que esto es la Biblia del pacta, o sea, no hay más, ¿no? Pero fijaros, ¿cómo nos sitúa a las mujeres? Como cuerpo a disposición de la historia, o sea, hoy con esto, pero mañana con aquello, si no, pues si yo estoy aquí para esto, ¿no? O sea, y en el Levante, en el diario Levante, apareció este titular. Cuando el macho ibérico se extinguió porque las mujeres prefirieron a los rusos. Yo lo traigo porque es que es para que nos veamos, ¿vale? O sea, yo soy una persona que intenta ser amable conmigo y amable con el mundo, ¿vale? No, pero, ostras, O sea, ahí al menos nos dan a nosotras agencia, ¿no? Porque dijimos, mira, yo el ibérico este ya me tiene harta, el rubia que viene por aquí, ese va a ser, ¿no? Pero fijaros lo que están diciendo, ¿no? Es que está cuerpo a disposición de la historia. Pero además, cuando se trata de vincularnos a las actividades de las que hablaremos ahora y que evidentemente son las que las mujeres han hecho durante mucho tiempo, y no podemos negar que son las actividades que tienen que ver con el cuidado, con lo doméstico, con todas estas cosas, tampoco salimos muy bien paradas, ¿no? Porque hay un titular de una revista que dice la alta mortalidad infantil en la prehistoria no se debió a la negligencia materna, revela un nuevo estudio. O sea, mata de camión. O sea, no es que las mujeres en la prehistoria fueran malas madres, que no supieran criar. No. Lo que te dice el artículo, esto es lo que pasa, ¿no? Ahora veremos por qué sucede esto, ¿no? Lo que dice el artículo es que en la prehistoria nacen muchas criaturas y entonces, claro, mueren muchas criaturas y además con las condiciones realmente duras del paso de, por ejemplo, de la alimentación materna a la alimentación adulta, genera muchos problemas de insalubridad, de problemas estomacales, de alergias, o sea, que es un periodo muy complicado. O sea, no es que no supiéramos cuidar en la prehistoria, ¿vale?
porque es negligencia materna, o sea, podían haber dicho las poblaciones, no se debía que las poblaciones no tuvieran... No, no, vamos a señalar directamente a quiénes son las responsables, ¿no? De que murieran tantas criaturas. Otro caso más, ¿no? Y el último que os quería poner es muy curioso porque igual, la mujer encontrada en el pez en Dinamarca, ¿no? Sabéis que se ha analizado, pues que se sabe por los 23 centímetros de pelo, pues se sabe los 23 últimos meses de su vida, una señora que viajó, que nació en la Selva Negra, que terminó muriendo en Dinamarca, el análisis del primer molar lo dice así, en los 23 centímetros de pelo han analizado y han remontado los 2 últimos años de su vida y saben que viajó entre Alemania y Dinamarca. Luego las uñas, que se ha conservado una uña, imagínate, claro, es fantasía para la gente, pero es verdad que la uña en los últimos 6 meses ya enfermó y los pasó en Dinamarca. Bueno, pues todo ese periplo, o sea, ya no solo el periplo de una mujer de la edad del bronce, que viajó, que con ella viajaría tecnología, cultura, objetos, información, no solo la capacidad que tenemos desde la arqueología de saber eso, porque, ostras, también es importante, no solo es el objeto de estudio en sí, sino también la capacidad metodológica que ahora tenemos en arqueología para saber estas cosas, ¿no? ¿Cómo se resume esto en un titular de prensa? La peripecia de la sacerdotisa de Egbert enterrada hace 3.400 años con minifalda. Por si acaso, o sea, que sí, que está muy bien, que sabe mucho, pero llevaba minifalda. En otros titulares aparece como la chica Yeye, en fin, no sé, no, vamos a darle un girito, ¿no? Vamos a darle un girito a esto. Para mí la prensa es una aliada maravillosa. O sea, nosotros publicamos un paper, hacemos una nota de prensa, lo comento con la oficina de comunicación de la Universidad de Granada, lo revisan, me cambian normalmente el titular, ay, Marga, ponle ahí un girito, ¿no? Así, bueno, que yo lo puedo entender, no esto, pero sí otras cosas las puedo entender, porque sé lo que significa, y bueno, y a mí yo he tenido alguna mala experiencia, pero sobre todo he tenido buena experiencia con la prensa. Yo no me quejo de cómo han tratado la investigación o las cosas que he ido haciendo, ¿no? Pero hay que entender también el contexto en el que está la prensa en los últimos años, ¿no? Y eso tenemos que ser muy conscientes. Están absolutamente o sea, en una situación muy precaria. Hay mucha precariedad, como en todas partes, pero en la prensa también. Entonces, normalmente lo que te hacen es que la nota de prensa te la ponen al dedillo, no se complican en la nota de prensa. En lo que cambian, porque funcionan con el clickbait, porque en algunas ocasiones se cobra más cuanto más clickbait le dé, pues lo que buscan es el titular que haga que la gente pique. ¿Lo habéis picado todo con el Huffington Post? Porque a mí me pasa constantemente. Veo un titular en el Huffington Post y digo, voy a verlo. Y digo, ya me han engañado otra vez. Porque no tiene nada que ver el titular con lo que corresponde, pero yo ya le he dejado, ¿no? O sea, que algunas veces caemos. Y eso es muy importante, pero también tenemos que estar ahí pendientes, ¿no? Y por eso lo de ayer, ¿no? El que explicara y el que contara y detalladamente que hubiera tiempo para, ¿no? Que la gente pudiera preguntar, que estas cosas son muy importantes. Es verdad que vuestro titular es maravilloso porque no, pero algunas veces el titular no es tan fácil de hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde juega muchas veces la imaginación. Pues bien, como digo, esto es resultado de que con las mujeres hemos hecho 3 tipos de cosas. En primer lugar, la hemos estereotipado. Y yo creo que hay ejemplos aquí clarísimos, ¿no? De lo que hemos hecho con las mujeres. Veis aquí los términos Venus, ¿no? La palabra Venus, con todo lo que significa, con lo que nos pasa, ¿no? Cuando Laura Gianti, que es una artista italiana, sube a Facebook una imagen de la denominada Venus de Willendorf, porque ha formado parte de un proceso creativo que está haciendo, y Facebook la censuró por pornográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo de las mujeres pues solo puede significar una cosa mala. No abundaremos mucho más, ¿no? Pero se construyen estereotipos. Mirad, las 2 imágenes del centro son 2 imágenes del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, de una exposición que se hace en 1914, que en el museo, en ese afán que tienen, lógico, de enseñar a la gente, para eso son, para contar a la ciudadanía los descubrimientos, hacen una exposición en la que quieren contar la evolución humana, lo que se sabe en ese momento sobre evolución humana. Y encargan a un escultor, porque evidentemente lo visual, ¿no? Es lo que es capaz de hacer que veas que esta especie es más
ruda o más bruta o más, ¿no? Lo visual es lo más importante, encargan escultura de busto, estas dos son de busto, pero hay otras de cuerpo entero, y se le encargan a un escultor, a Luis Masqueret, que está asesorado por Rutot, que es un arqueólogo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer ciencia de verdad, vamos a hacer buena divulgación científica. Y elaboran 15 esculturas, solo 2 son mujeres, y son estas dos. Tenéis ahí a la Neandertal, ¿no? La Neandertal de principios del siglo XX, evidentemente, no te cabrees, Gemma, ¿vale? Es la de principios del siglo XX, hoy jamás la pondríamos hoy en una representación así, pero fijaros, la ponen siendo madre, ¿no? Porque además es como una especie más, somos nosotros, somos un poquito más aquí, ¿no? Entonces es una maternidad muy esencialista, muy biológica, ¿no? Es como un animal que está protegiendo a su cría, esa es la maternidad que se quiere transmitir, porque la maternidad es instinto y es una capacidad de las mujeres, y bueno, sabemos todo lo que se ha escrito en literatura sobre las mujeres que no son madres, no son mujeres completas. Tenemos ejemplos en la literatura, en el arte, tenemos ejemplos en todo tipo. Así que tenemos a esa Neandertal, que es la madre, y tenemos a una representación en 3 dimensiones, la tenéis en la cabeza, de la Venus de Losel, que es la Venus que está en un bajo relieve, que tiene el cuerno, ¿vale? Que toda, veis una ligera diferencia al menos entre el grabado, ¿no? Y la representación de esta señora, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que están representando es un cuerpo sexualizado, es un objeto, ¿no? Ya fijaron la postura de, bueno, guay, aquí estoy yo, estupenda. Esas son las 2 únicas imágenes de mujeres. Los otros 13 son hombres. Son hombres que están pintando, están tallando, están fabricando Venus, están pescando, están cazando. Hay adolescentes, hay adultos y hay ancianos, algún hombre más mayorcillo, ¿vale? O sea, los hombres están vinculados a la tecnología y a la cultura. Las mujeres están vinculadas a su cuerpo. Y el cuerpo es natural. Y en el cuerpo no hay que explicar nada, porque la naturaleza no hay que explicarla. Lo social sí, lo cultural sí tenemos que ponerlo en el libro. Lo natural no tenemos que explicarlo y por tanto lo podemos dejar, ¿no? Sin explicar, como luego retomaré. Y luego en los años 60, esos 2 modelos se trasplantan a los 2 modelos de mujer prehistórica que son conocidos en los años 60 y 70 y 80, ¿no? Vilma Picapiedra y Raquel Welch en Hace un millón de años, ¿no? Fijaros que Raquel Welch casi tiene la misma postura que tiene la representación en 3 dimensiones de la Venus de Losel, porque están haciendo lo mismo, ¿vale? Están exhibiendo sus cuerpos. Vilma era un personajazo, quiero decir, yo creo que los Picapiedras son una, bueno, voy a volver a decirlo aquí por si hay alguien que se anime, merecen una tesis doctoral. De verdad, es que es un estudio sociológico de la sociedad americana de los años 50 brutal, es brutal. Se emite solo 3 años, entre 1960 y 1962, y es la serie de dibujos animados que más éxito ha tenido hasta que llegaron los Simpsons, ¿vale? La que más idiomas se ha traducido, la que más... A mí me gustaban los Picapiedras. Aquí hay una media de edad que ya no corresponde, pero que a mí de pequeña me gustaban los Picapiedras. Yo veía los Picapiedras, a mí me metieron un montón de mensajes. A mí cuando saqué el primer libro, me entrevistó Julia Otero y puso un corte de los Picapiedras, que yo no recordaba, claro. Y entonces estaba Vilma en la casa y entraba Pedro y Vilma estaba con un grupo de mujeres que se estaban saliendo ya de la casa. Entonces entra Pedro y le dice, ¿quiénes son? Y entonces ella le dice, em, em, son las del club de lectura, una asociación, que vienen a ver si me quiero unir al grupo, al grupo del club de lectura o algo así. Y entonces le dice Pedro, no, no, no. A mí no me gustan las mujeres intelectuales. A mí me gustan como tú, tontas y bonitas. Y ese era el mensaje que nos hemos tragado generación tras generación. Es decir, este mensaje ya no sería hoy, obviamente, ¿no? Esto no lo haríamos hoy. Pero con esto nos hemos criado, claro. Imaginaros, si ponemos todo en la prehistoria, ¿qué posibilidad? Si esto ha sido así desde la prehistoria, ¿qué posibilidad tenemos de cambiar las cosas? Porque es que es casi que forma parte de lo que somos como especie, ¿no? Esa desigualdad o ese trato desigual, y claro, como digo, tiene muchas connotaciones los picapiedras. Todos los electrodomésticos que tienen en las casas que están fabricándose ahora en la fábrica en las que antes hacían bombas, y ahora están haciendo electrodomésticos y tienen que venderlos, y entonces son un ejemplo genial. O bueno, el modelo también de cuerpo, ¿no? De Lima Picapiedra es súper mona, súper arregladita, pensada en Pedro y Pablo.
no es lo mismo, ¿vale? Pero es un señor medio americano que lo que se merece es tener una señora como Vilma y como Betty, ¿no? Entonces, son discursos que pueden parecer banales porque los Picapiedra eran una tira cómica en un periódico, ¿vale? Eran una tira. A finales de los 50 se transforma en una serie de dibujos animados para el público infantil. Entonces, parece una banalidad, pero no lo es, porque están metiendo mensajes constantemente en él, ¿no? Bueno, ya hemos visto el ejemplo de lo que puede decir, sí, pero es que esto ya no pasa. Bueno, acabamos de ver 3 ejemplos en los periódicos que nos dicen que al menos algunas veces sigue pasando, ¿vale? No, ya no pasa siempre, pero algunas veces se nos escapan cosas. La segunda cosa que hacemos es negar, ¿vale? Negar que las mujeres estemos en determinadas actividades. Y aquí no voy a entrar en mucha profundidad, porque si queréis luego lo hablamos, pero bueno, no voy a entrar en mucha profundidad, pero sí que, bueno, temas tan como la caza o el arte rupestre, porque en ese principio de entender la arqueología como disciplina científica, que es importante porque, claro, la arqueología como práctica ha existido muchísimo tiempo. Las poblaciones griegas, los ejércitos griegos excavaban cuando iban por Asia Menor conquistando ciudades, ¿no? Y sabemos lo que pasa en el Renacimiento y en el siglo XVIII con el anticuarismo y la escarbación buscando piezas en Pompeya. O sea, que como práctica sí ha existido, como disciplina científica, es decir, como la que hace el discurso que tú tienes que estudiar en clase, que tú tienes que aprender, que es el discurso autorizado, eso es de finales del 19, la segunda mitad del 19. Y en ese momento, pues se eligen qué actividades son las importantes y por tanto quiénes las van a hacer, los señores, y qué actividades no son importantes, las van a hacer las mujeres y por tanto no hace falta que estén en el discurso porque no son importantes. Entonces se niegan cosas como la caza o, la, o el arte rupestre, ¿no? Que son como los dos grandes elementos de lo productivo y lo simbólico. Mira, lo de la caza es brutal, porque hay otras cosas que importan menos, pero lo de afirmar que las mujeres cazan o que algunas mujeres han cazado, que algunas, ponerlo como lo que el condicional que queráis, pero que cazan, ya está. Algunas, vale, pero cazan. Eso como que remueve un montón de cosas en mucha gente. Mirad, yo hace poco hice un podcast para Queridas Hermanas, que es un podcast que lleva Cindy Takanashi, y comentamos el tema de la caza, y yo puse el ejemplo de Vilamaya Pachá, de este yacimiento peruano y tal, y hablamos, bueno, pues por qué, aunque no, evidentemente no son las únicas que cazan, ni son las que más cazan, pero están cazando, no sé qué. Bueno, y ella colgó el trocito en Instagram de ese. Bueno, yo ya dejé de leer los comentarios en un momento determinado, dije, voy a dejarlo porque es que, bueno, pero había hasta un señor que decía, yo soy peruano y eso en mi país no ha pasado nunca. Y otra que dijo, por favor, deje de insultarnos a los peruanos. Dijo una señora, ¿no? O sea, porque, fijaros el argumento, o sea, yo estaba explicando una metodología arqueológica, cómo se había visto, me tiro 10 minutos explicando el ejemplo y hay alguien que decide que eso es mentira porque él es peruano. Entonces, ya está, ¿qué más? ¿No? O sea, pongo el ejemplo de un peruano Perú porque era el ejemplo este, ¿vale? Pero eso también pasa en los cuñados, están en todas partes, así que apunta. Pero fijaros, ¿no? Y claro, ¿qué contesta? No puedes contestar, ya, o sea, no puedes hacer nada de eso. Pero bueno, para que veáis como que todavía hay pruebas arqueológicas, pero cuesta mucho, ¿no? Y la otra cosa que hacemos es invisibilizar. Porque hemos decidido que hay actividades que sí que hacemos las mujeres, claro, sí, pues ¿cómo no vaya a estar vosotros en la provincia de acá? Sí, mujeres, allí. Lo que pasa es que no hacíais cosas como relevantes, porque cocinabais, y estabas con los niños, criabais, y limpiabais, y eso tampoco que es relevancia histórica, ¿no? Tiene relevancia histórica, no merece la pena que esté en donde se escribe la historia de verdad. Y claro, ahí lo que nosotras siempre intentamos es decir, ojo, perdona, que podemos saber mucho sobre las sociedades estudiando la producción metalúrgica y que no vamos a negar la importancia de la producción metalúrgica, pero quizás sí que cómo cuidamos, cuáles son los recursos, las estrategias, los conocimientos que tenemos, la alimentación, cómo nos, a lo mejor también es relevante para saber cómo éramos en la sociedad del pasado, ¿no? Entonces, nuestra idea no es, o sea, es verdad que las mujeres son las que mayoritariamente lo han hecho a lo largo de la historia y siguen haciéndolo en la actualidad. Ojo, el cuidado sigue siendo una actividad fundamentalmente femenina de las mujeres. Y además es una actividad que decía María Ángeles Durán, que es la socióloga, la única Premio Nacional de Sociología mujer, que en el mundo hay 2.000 millones de hogares que funcionan 7 días a la semana, 24 horas al día, y son vuestras casas.
y ese trabajo no se paga. O sea, un trabajo que no se paga. Las economistas feministas llevan muchísimo tiempo intentando que ese trabajo forme parte del Producto Interior Bruto de los países, porque es un trabajo muy importante, no voy a decir aquí, y no está reflejado su valor en ninguna parte. Y eso es un problema, porque estamos acostumbrados a cuantificar y deberíamos ser capaces de cuantificar lo que significa, porque cuando se paga es el peor pagado, pero es que en la mayor parte de las ocasiones es un trabajo que no se paga. ¿Vale? Bueno, pues lo que intentamos es poner a través de la investigación científica, del conocimiento científico, pues saber cómo funcionan, por ejemplo, elementos como la lactancia y el destete y qué parte de biología tienen, pero sobre todo qué parte social y cultural tienen y qué decisiones se toman sobre ella o sobre la alimentación. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que hay que hacer. En fin, nosotras, como he dicho, llevamos mucho tiempo investigando en esto y un grupo desde principios de los años 2000, pero nos dimos cuenta de que la investigación que hacíamos, que publicábamos en buenas revistas y que estaba todo muy bien, no llegaba a la ciudadanía. Eso no terminaba no llegando al museo, a la revista de divulgación, al libro de texto, por supuesto, eso imposible. Y decidimos que deberíamos ser proactivas, ¿no? Para dar instrumentos a la gente. No me voy a seguir quejando porque en el museo no haya mujeres, pero voy a facilitar y a generar herramientas para que la gente no me vea solo quejarme, sino también ser propositiva, ¿no? Y nos pusimos a pensar en esto de lo que se llama, en los últimos años, arqueología pública, ¿vale? Paloma González Marcén, compañera de la Autónoma de Barcelona, y yo tenemos un artículo publicado que se llama Arqueología Pública y Género, estrategias para nuevas formas de relación con la sociedad, en la que precisamente reflexionábamos sobre esto, no sobre la necesidad, pero además el feminismo siempre ha sido muy reivindicativo en lo social, es decir, que no es un trabajo que se haga para adentro, sino que es un trabajo que se hace para afuera. Por tanto, pues bueno, todas estas cosas de ese activismo entendido como un esfuerzo académico, como justicia práctica, un ámbito que es muy inherente a la arqueología feminista, ¿no? Por la práctica colaborativa, que ahora enseñaré algún ejemplo, por la multivocalidad, porque ya que nos reconocemos como un grupo homogéneo las mujeres, pues vemos la variabilidad y la multivocalidad que hay como una herramienta para el empoderamiento, que también es importante, con un enfoque crítico sobre la realidad y desde luego una vocación tremendamente transformadora, ¿no? Que es lo que pretendemos hacer. La arqueología pública, seguramente conocéis este cuadro de Moshenko de 2012. Yo creo que si Moshenko hubiera hecho este artículo, es verdad que está, digamos, visto desde la perspectiva anglosajona, que hace las cosas de distinta manera, ¿vale? Hay unos mecanismos en el Reino Unido, sobre todo, que establecen quién hace arqueología, quién puede utilizar un detector, que son cosas distintas, ¿no? Hacen programas como Arqueología en mi jardín, en fin, tienen unos matices que no, pero bueno, generalmente, yo sobre todo lo que voy a comentaros ahora de manera rápida es el tema de la arqueología popular, ¿vale? Este cuadradito de aquí, que no se mueve, pero no, este cuadradito de aquí. Programas de televisión, exhibiciones en los museos, yo no la metería aquí, aunque hay una variable que sí. Libros, revistas y sitios web sobre arqueología del pasado, ¿no? Esto se hace en 2012. Yo estoy segura de que si hubiera hecho esto, no voy a decir 5 años, 2 años después, hubiera incluido las redes sociales como un elemento fundamental en la arqueología pública, porque es que en los últimos años lo que hacemos sobre todo son redes sociales. Mirad, en esto de la divulgación, yo creo que lo que sí que tenemos que ser conscientes es que hay que hacer divulgación científica, sin ningún lugar a duda, que si tenemos, si encontramos la fórmula con la que podamos sentir comodidad, es muy probable que la podamos hacer. Quiero decir que yo soy muy mala en redes sociales. Yo tengo todas las redes sociales, pero yo no hago divulgación en redes sociales, porque me parece que es un trabajo muy costoso. O sea, muy costoso, que hay que saberlo mucho. Para hacerlo bien, para publicar chorradas, todo el mundo es válido. Pero para hacer un buen trabajo de divulgación científica en redes sociales hay que prepararse las cosas muy bien, hay que estar mucho tiempo porque el mensaje son mensajes muy cortos, que no puede ser simple, que no, o sea, que yo me reconozco como incapaz por tiempo y por formas de hacerlo, pero es verdad que hay gente, compañeros, por ejemplo, Alfredo González Ruibal, que tiene guerra en la universidad, pues bueno, pues ese hace y los que están, que son están muy currados. O gente que hace en el mundo clásico, o en arqueología romana, o sea que hay gente que trabaja muy bien en redes sociales. Yo me reconozco incapaz, yo no soy buena en eso. Yo me siento mejor pues haciendo esto que estoy haciendo, o escribiendo o haciendo esto.
Y cada cual tiene que encontrarlo. Y si no, lo que tenemos que hacer es buscar a alguien que lo haga por nosotros. Eso es muy importante, pero lo que sí que tenemos, porque hay gente que cada vez está más preparada y tal. Lo importante de la divulgación científica es el conocimiento. Elegir la forma o el formato es otra cosa, pero tenemos que tener buen conocimiento para hacer buena divulgación científica. Yo ahora os pondré un ejemplo. Yo he estado 4 temporadas colaborando en el condensador de flujo y la primera vez que que participé en el programa, que era la primera vez, y se llamaba Las primeras veces, yo hablé de fuego. ¿Vale? Me llamaron para que hablara de fuego. Cómo se usa, cómo se conserva y cómo luego se produce. Bueno, yo como arqueóloga, pues sí tenía un conocimiento de fuego más o menos, ¿no?, correcto, en fin. Eh, pero llamé a mi amiga Begoña Soler, que es conservadora en el Museo de Prehistoria de Valencia, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre el fuego, y le dije, Bego, mándame todo lo que tenga actualizado de fuegos en la prehistoria. Me mandó 35 artículos científicos. Y yo me leí 35 artículos científicos para hacer 6 minutos de un guión de televisión. Pero yo me leí los 35 artículos científicos. Yo tenía, en ese momento, no había nadie en Europa que supiera más de fuegos que yo. O sea, yo lo sabía todo sobre los fuegos. ¿De qué me sirve mi experiencia como en la disciplina? Pues para leerme un artículo y decir, esto no me cuadra o está tal, o ver la metodología que han utilizado. Eso es lo que yo soy capaz de aportar. A lo mejor no he estudiado, no he hecho una tesis sobre fuegos, pero sí sé leer un artículo científico arqueológico que aplique metodología y decir, esto me convence, esto no lo voy a mencionar, esto sí. Y me leí 35 artículos para hacer 6 minutos de televisión, ¿vale? Pero es que el conocimiento, yo siempre insisto esto que ahora, además la divulgación científica que se ha puesto de moda y en los últimos años, y está muy bien porque es lo que tenemos que hacer, lo que no podemos es dejar de pensar que tenemos que pensar que lo que cuenta es lo más importante. Y luego ya es que elijas tú el formato que quieras. Y no significa contar, no poder hacer yo no lo hago, pero no significa no poder hacer un TikTok, pues claro que sí, pero que el contenido que enseñes lo hayas traducido a otro lenguaje. No se trata ni de bajar el nivel, porque entonces estamos haciéndolo mal, se trata de traducirlo a un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Yo no sé de física y quiero que me explique la física para que yo la pueda entender. Y entiendo que ese es el fallo que hemos tenido en muchas ocasiones sobre las humanidades, que yo a la gente le tengo que explicar no solo lo que sé, sino por qué lo sé. Porque si no, parece que estoy contando un cuento, estoy contándote, no, es que yo lo sé porque soy muy lista y tú te lo tienes que creer. Eso no funciona. Hay que contar lo que sabes, pero hay que también contar por qué lo sabes, porque has seguido un método científico, qué tal, qué cual. Y entonces funciona la divulgación. Si tú cuentas esa parte también, ¿no? Entonces, como digo, hay múltiples fórmulas. Nosotras hicimos en su momento Past Women, que es un recurso web porque nos dimos cuenta de que, bueno, pues también tenemos las autovías, algunas veces nosotras no podemos circular, pero, oye, cogemos las carreteras secundarias y también llegamos a los mismos sitios. Tardamos un poquito más, nos cuesta más trabajo y tal, pero llegamos a los mismos sitios, ¿no? Entonces, hicimos este recurso que siempre está en construcción, porque Past Women es un recurso web que siempre está en construcción, pero ahí tratamos cosas que a lo mejor no puedes ver en otros lugares, ¿no? Como el cuidado de las personas, procurar el alimento, construir comunidad, espacios de vida, tecnologías cotidianas, y lo hacemos desde temas de evolución humana hasta, ahora ya estamos introduciendo, porque al principio todas éramos prehistóricas y protehistóricas, ahora ya estamos empezando a que entren también otras compañeras del mundo griego y romano que están también construyendo ese conocimiento. Sobre todo lo que hacemos son imágenes, ¿sí? Imágenes o cosas como esta exhibición virtual, una exposición virtual. Esta página siempre la hemos mantenido con recursos que conseguimos en convocatorias competitivas. Pues bien, por ejemplo, el primero lo tuvo Paloma González Marcén, de la Autónoma, el segundo lo tuvo Carmen Risco de la Universidad de Jaén, que se dedica al mundo ibero, el último que hemos tenido lo he tenido yo, un proyecto de la Junta de Andalucía. Siempre vamos turnándonos, ¿no?, para ir pidiendo y poder sostener esto, ¿no? Pero bueno, pues lo vamos haciendo. Ahora tenemos una red de estas de investigación del Ministerio. Bueno, vamos sosteniendo un poco el proyecto. Y cuando llegó la pandemia, pues ya no podíamos hacer lo que hicimos. Y entonces decidimos hacer un museo virtual, que es el que tenéis aquí, y que además hemos hecho una parte de recursos didácticos importantes para que se puedan utilizar en primaria y en secundaria, ¿no? En eso lo hemos trabajado.
Bien, y bueno, por supuesto, pues Paz Women tiene todas las redes sociales. Bueno, en Twitter ya no estamos, ¿eh? En Twitter ya no estamos, pero en el Blue Sky sí. O sea que si hay alguien que quiera, pues que... Y quería enseñaros un poco, pues ya estoy terminando, ¿no? Es que no quiero pasarme mucho de tiempo, ¿no? Un poquito más. Eh, yo quería que supierais cómo construimos las imágenes, porque es verdad que lo que nos dimos cuenta es que cuando hace 15 años, 18 o 20 años, tú ponías en un buscador de internet en mujeres prehistoria y te salían señoras en bikini de leopardo. Eso es lo que te salía, ¿no? Ahora ya no, ahora tú pones mujeres y prehistoria, afortunadamente hay mucha gente trabajando en estas dinámicas, pero sabemos que lo visual es lo más importante. Entonces, uno de los puntos más importantes que nosotras hemos hecho es generar imágenes, pero cuidamos mucho cómo y qué imágenes seleccionamos. Y esto quiero que quede muy claro porque no se trata de poner mujeres y agitar en una imagen. A mí me puedes poner 150 mujeres en un museo, que si están así, no me vale de nada. Es que eso es lo que hace repetir el estereotipo. Yo quiero que sean mujeres en las que sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Y fijaros, os he traído esto porque ya también me sirve para, esto es un parto ibero, ¿vale? Todo el mundo lo puede entender. Eh, he traído esto porque el parto quizás sea de esas cosas que he dicho antes que asociamos a las mujeres con lo natural y por tanto no hace falta explicarlo. Quizás lo más biológico que se pueda entender es que las mujeres parimos y eso es natural y biológico. ¿Seguro que solo es natural y biológico? ¿Todas las mujeres en el mundo paren de la misma manera? No, ¿verdad? Paren dependiendo de su posición económica, sus creencias religiosas, cómo se construye la comunidad, de la organización social. Las mujeres no paren del espacio en el que tengan, de la capacidad económica, no paren de la misma manera. Por tanto, no es solo biológico, hay una parte social, y una parte cultural, y una parte del sistema de creencias que hay que explicar también, y que también nos sirve para conocer a las sociedades. No podemos ser tan, ¿no? De decir, no, no, esto no me explica nada, perdóname. Oye, que a ti no te interese, ¿vale? Pero sí explica sociedad. Entonces, por eso os quiero explicar cómo se construye. Esta imagen tiene como tres patas, ¿no? La propia mmm, ilustradora, que es Carmen Ruiz, Rumor, gente que sigue revistas como Despertaferro pues, o videojuegos, pues ella es la que la elegimos además porque nos parecía que era, dentro de lo que era una representación, era como bastante natural. La segunda pata es mis compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Ibera, que son las que saben de cultura material y de proceso histórico. Y la tercera pata es una compañera, Pachuca de Miguel, que trabaja, ella es asociada en la Universidad de Alicante en antropología física, pero ella es matrona en el Hospital de Alcón. Ese es su trabajo. Entonces ve parto, un día sí y otro también. Y entonces, claro, empiezan a construir, yo tengo una primera imagen de lo primero que mandó Carmen para que se analizara, yo siempre me imagino la conversación, porque además lo he contrastado con ella y me han dicho que es así, ¿no? En la primera imagen, por ejemplo, el niño, la zona del nacimiento del niño, del pubis y de la salida del niño, había mucha sangre. Y entonces decía Pachuca, si el parto va bien, ahí no hay sangre. En ese momento ya no hay sangre. Pues bueno, oye, pues hay que quitar la sangre. O cosas tan absurdas como esta vasija con agua que echaba humo. Que vaya a cocer al niño cuando salga, ¿no? O sea, porque no puede estar hirviendo, no puede estar hirviendo, tiene que estar calentita, pero no puede ser cosas tan, mira, pues pone allí aquella que de las pocas representaciones, no sé muy bien, pero una foto relacionada con la maternidad, de las pocas representaciones que hay, o pongo una granada, que es el símbolo de la fertilidad, o pon las cerámicas tienen, o sea, que hay un proceso de construcción de esto, no es decirle a alguien, dibújame, que es lo que también hemos contrastado muchas veces con las personas que hacen ilustración arqueológica, ¿no? Ah, a mí me dicen que pinto un poblado neolítico y yo pinto un poblado, me fijo en las cuatro cosas y pinto un poblado neolítico y no me fijo en estas cosas, ¿no? Muchas veces te lo dicen, es que yo ni caigo. Entonces, ya me están echando. Ya estoy terminando. Entonces, bueno, pues digamos que yo quería contaros esto porque podéis profundizar muchísimo más y luego también quería contaros un poco esa mínima experiencia que yo puedo tener, ¿no? Como he dicho yo, en lo que me siento más cómoda haciendo el discurso y contándolo en poco tiempo o en mucho tiempo. A mí, si me dejan hablar 3 horas, yo hablo 3 horas, pero si me dicen 3 minutos, yo hago 3 minutos. Entonces, bueno, quería poneros estos ejemplos porque, claro, en esa reflexión, en ese artículo que he mencionado antes, que hicimos Paloma y yo, nos pusimos a reflexionar, ¿no? Sobre
cómo deberíamos introducir el tema del feminismo, ¿no? y de la investigación feminista en arqueología. Y hicimos esas 4 líneas en las que yo realmente me siento bastante reconocida. Es decir, que yo dije, sí, es verdad, yo hago esto. No lo había planteado en esos términos, pero es verdad que lo hago, ¿no? Entonces, el primero es promover sistemáticamente la incorporación de reflexiones basadas en la investigación de la arqueología feminista en los sistemas de educación formal e informal. Sí, nosotros tenemos unas preocupaciones o tenemos una mirada sobre el pasado o sobre las cosas que pasaron en el pasado que es distinta. Bueno, que la diversidad está muy bien, ¿no? Y las cosas, ser diferente y hacer cosas diferentes. Entonces, para que entendáis esto, os he puesto el ejemplo de la imagen de arriba, ¿no? En el que a mí los temas en el condensador nos lo iban asignando, ¿no? Y a mí me tocó hablar de armas. Yo dije, pero ¿por qué me ponen a mí a hablar de armas si no me interesan? Que hago lo que haga falta, ¿no? Pero claro, dije, bueno, tengo una oportunidad de hablar de las armas de otra manera, ¿no? O de contar las cosas de otra manera. Entonces, en ese guión yo hablaba de la aparición de las armas, porque se puede matar con cosas que no sean armas. De hecho, las armas aparecen en la edad del bronce y antes no hay armas, porque es cuando aparecen las espadas y las alabardas, que son las armas. Tú puedes matar con un palo, puedes matar con una piedra, pero eso no son armas. Puedes matar con una flecha, pero no fue concebida para eso, es para la caza, ¿no? O la lanza, puedes matar con una lanza, sí, pero no es un arma concebida como el hecho de la tecnología hecha para matar específicamente, como una espada y una alabarda. Y eso aparece en la edad del bronce. La edad del bronce, bueno, aparecen 7 espadas y aparece que eran sociedades súper estatales, que bueno, que es que eso eran todos, estaban sometidos a un régimen absolutamente con 7 espadas, 15 alabardas, 800 años. ¿Qué dice una? De poder de convicción, ¿vale? Porque es imposible que tú mantengas un Estado militarizado con esa producción, ¿no? Con esos instrumentos. Y sepultura argárica hemos excavado, pero miles. O sea, que es que no es que estemos esperando a descubrir eso, ¿no? Y luego hablaba de ese cambio en la tecnología que supone el mundo del hierro y que, bueno, pues supone que ya las batallas ya no tienen que ser cuerpo a cuerpo, sino que se pueden hacer a distancia, ¿no? Con los proyectiles. Pero yo no podía terminar sin hablar de lo que yo pienso que significa la guerra. Entonces ahí tenéis una imagen de Iñaki que se encargó por parte del grupo que está estudiando todo lo que tiene que ver con la batalla de Baécula, ¿vale? Que se produce en Jaén y entonces es una batalla entre las tropas cartaginesas y las tropas romanas. Lo que se representa aquí es la salida de la población de la ciudad, que tiene que abandonarla. La ciudad queda devastada por las tropas romanas y la gente se tiene que ir. Y son refugiados. Y son los refugiados que vemos en Gaza. Y son los refugiados que vemos en Ucrania. Entonces, guardando la distancia, evidentemente, pero yo lo que quería que se supiera es que la guerra es eso. Que la guerra podemos hacer épica y tecnología y tal, pero la guerra es eso. La guerra, gente muriendo, gente yéndose de sus casas, gente. Entonces, yo terminé con eso. ¿Por qué? Porque mis amigas, mis compañeras del instituto están mirando la batalla de Baécula de una perspectiva distinta. Ya no es solo vamos a analizar la batalla, sino las consecuencias para la población y para el territorio de la batalla. Proponer y difundir representaciones inclusivas del pasado, uso de imágenes como las que tenéis arriba, apoyar e incorporar en la memoria histórica y colectiva a las mujeres y a otros grupos excluidos, porque no solo nos hemos quedado sin las mujeres en la historia, a las criaturas tampoco las mencionamos, a las personas de edad avanzada las mencionamos poquísimo, a personas que tienen otras capacidades no las vemos, y había en la prehistoria porque la investigación arqueológica nos la está enseñando, ¿no? Bueno, pues para hacer partícipe a esa comunidad, ¿no? Y participar activamente en acciones culturales contemporáneas y debates sociales relacionadas con la identidad de género y la investigación arqueológica. Yo, por ejemplo, tengo una cosa hecha sobre la lactancia, porque la lactancia es un elemento de debate aún hoy en día, ¿no? Que si das mucho, que si das poco, que si no das, que si quitas, que si pones, que dónde, que aquí no, que un sitio separado, que esto da vergüenza. Entonces, muchas veces dice la gente, teníamos que volver a la prehistoria, que era todo mucho más natural. Digo, frena. O sea, no es más natural todo. En la prehistoria también se toman decisiones sobre hasta cuándo, cómo, quién, dónde. Si hay una enfermedad, si se alarga la lactancia, a quién se desteta antes, al niño o a la niña. Oye, esa investigación, eso para que demostrar que no solo
es biología, sino que sobre todo es cultura y sociedad, ¿no? Y son elementos sociales. Bueno, pues estas cosas hay que... ¿Por qué? Porque a mí me interesa que nosotras, que somos las más afectadas en alguna ocasión, yo cuando iba por la calle con mi hijo, es que la gente, o sea, gente que yo no conocía o conocía poco, pues después de que es niño, niña, qué tal, cómo se llama, les cantando el pecho. Y yo decía, yo ya de verdad al principio era sincera, pero luego ya empecé a pensar qué quiere que le diga para que no me... O sea, esta persona qué será? Y yo le decía, sí, 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 a ver si acierto y no me da la lata más, ¿no? Porque ¿qué te importa lo que yo estoy haciendo? Pero es un debate público, por lo que parece. Un debate público sesgado. Entonces yo digo, oye, no nos vayamos a decir en la prehistoria, no, esto ha sido siempre decisiones políticas, sociales, culturales, de salud, etcétera, etcétera. Y luego he puesto ahí ese vídeo pequeño, porque en una de la primera temporada hicimos un programa, cerca del 8 de marzo, hicimos un programa dedicado a la mujer en la historia. Yo hablé de prehistoria en las mujeres, ¿no? Y entonces me enteré, en la primera temporada yo no conocía muy bien a la gente, me enteré que el vídeo que iban a meter en medio era un vídeo sobre las Venus paralíticas. Yo dije, mira, voy a estar yo contando el rollo de las mujeres en la prehistoria, y pongo en un vídeo clásico de las Venus, Venus, Venus. Entonces dije, mira, de verdad, o sea, voy a dar, si me lo permitís, os tengo que dar 4 o 5 cosas, por favor, que no se digan en el vídeo, porque yo no sé lo que la gente sabe o qué posicionamiento tiene. Digo, me parece una oportunidad que voy a estar yo aquí hablando a las mujeres y a ver, las Venus son mis figurillas, ¿no? Bueno, pues me hicieron caso y entonces en ese vídeo al final se termina diciendo, nombrar a Venus no está bien, o sea, no corresponde porque no podemos nombrar a las figurillas paleolíticas como o identificar o categorizar a esas figurillas como lo que pasa luego 30, 20 o 15.000 años después en el mundo griego y romano. Si es que no tiene nada que ver. Por favor, si cambiamos de opinión cada 10 minutos y entendemos que los cuerpos de las mujeres en la prehistoria significan exactamente en el paleolítico superior lo mismo que en la Grecia clásica, ¿no? Entonces, de eso estoy muy orgullosa porque se le dio un giro a ese tema. Y la otra cosa que también, en la que también me encuentro cómoda es escribiendo. Y entonces, bueno, pues ahora me toca hablar de mi libro. Un segundito nada más. Eh, eh, pero sobre todo porque Prehistorias de Mujeres es un libro que ha tenido muchísima repercusión, que estoy muy orgullosa de él porque no lo pensaba y siempre agradezco mucho porque lo que ha movido a Prehistoria es la gente que lo ha leído y que se lo ha comentado y lo ha regalado y lo ha compartido y ha puesto una historia en Instagram y Prehistoria de Mujeres a mí me lo habéis levantado quienes lo habéis leído y yo estoy muy agradecida por eso y por eso lo pongo también. Eh, Porque además ha tenido un montón de ediciones y todavía sigue siendo pertinente. De hecho, la editorial ha decidido sacarlo ya en pasta dura para que sea el que quede, para, ¿no? Como libro de estos libros de continuidad, ¿no? Que le llaman de continuidad. Después de 7 ediciones, y ya está también en bolsillo, pues ahora ha decidido que se va a quedar como libro de continuidad y que ya lo han puesto en pasta dura como... Entonces, bueno, yo es que agradezco mucho porque este era un libro muy pequeñito, muy poco probable que sucediera lo que ha sucedido y ha sucedido porque la gente lo ha puesto ahí, ¿no? Entonces, bueno, me animé a escribir el de cuentos, que lo saqué en noviembre, eh, y sobre todo este lo escribí porque yo tengo un niño de 11 años y me sentía cómoda en ese ámbito y dije, venga, vale. Y ahora en mayo pues aparece lo que el cuerpo nos cuenta. Que lo que hago es, bueno, si habéis leído Prehistoria, yo lo que hago siempre es relacionar eh, la contemporaneidad con el pasado. Yo no puedo explicar sobre el pasado porque a mí esto, el pasado me importa con respecto a la contemporaneidad, ¿no? Entonces, no, son capítulos más cortos que cuentan, pues, hay uno que se llama El cuerpo vestido, otro El cuerpo desnudo, otro Los tacones de Leticia, otro se llama El vestido de Cristina, de Broche. Entonces voy moviéndome siempre entre lo que significa la actualidad y lo que hemos leído de la prehistoria, ¿vale? Porque es cierto que los datos arqueológicos están ahí y yo siempre, o sea, para mí, de hecho, he dado mucho la lata a mucha gente porque lo que no podía consentir es que yo estuviera haciendo una mala interpretación de las lecturas que he hecho de compañeras y compañeros, de los datos antropológicos o de los datos, ¿no? Eso me preocupaba mucho. Entonces, le da mucha lata a mucha gente y de hecho me ha venido bien porque hay mucha gente que me dice, Marga, menos mal que me lo has dicho porque esto que he dicho en este artículo ya no lo digo. Ahora lo que digo está, lo acabo, va a salir, o me han pasado artículos que están en prensa. O sea, que yo soy absolutamente, porque mi fortaleza es el dato. Mi fortaleza es el dato científico, el que no me puede decir, no, esto te lo estás inventando. No, podremos interpretarlo de distintas maneras,
pero no me lo estoy inventando, hay un dato científico ahí que soporta, ¿no? Lo que digo. Entonces, bueno, pues espero que también vaya bien. Y ya está. Esto es lo que yo un poco quería contar de por qué y del un poco el cómo pues deberíamos incluir estos temas en nuestra cotidianidad como investigadores e investigadoras. Muchas gracias.